¿Qué tal amigos? En este nuevo vídeo de Fantásticamente Berlioz continuaremos hablando sobre una de sus obras más importantes, sobre el Requiem, o también conocido como la Gran Misa de Difuntos. El Requiem tiene una duración de más de 1 hora y 20, así que por no hacer muy extenso este vídeo, hoy tan solo analizaremos de forma general su obra. En el vídeo anterior se me olvidó comentar que el Requiem junto con el Te Deum y con la infancia de Cristo constituyen el triunvirato religioso de toda la obra de Berlioz. También tiene otras obras religiosas de menor tamaño, como por ejemplo el Veni Creator, un himno en latín que invoca al Espíritu Santo. El Tantum Ergo, que se canta en la adoración del Santísimo Sacramento. Y la invitación a la alabanza de Dios, que fue un arreglo que hizo de otra obra de otro compositor francés, de Couperin. Y no nos olvidemos también de un sexteto para saxofones, el Canto Sagrado, la primera composición musical que se hizo para saxofón y que estrenó Berlioz con Adolphe Sax. Pero volvamos al tema. Recordemos que un requiem es una composición musical destinada a los actos conmemorativos de los difuntos. Este tipo de composiciones, a diferencia de las misas, es la orquesta la que toma mayor protagonismo sobre las voces. Así que Berlioz, que le encantaba la orquestación, se veía a sus anchas. El origen de los requiems está en plena Edad Media y son cantos afligidos, dolientes y de pesadumbre. Básicamente por el miedo del feligrés de turno a la llegada del fin del mundo, teniendo en cuenta que estamos en un cambio de milenio y siglos más tarde desaparecerá la peste negra, una nefasta enfermedad que se llevó por delante a 20 millones de personas en el siglo XIV. Habrá que esperar al barroco para encontrar motivos más alegres y festivos en este tipo de composiciones. Y es entonces cuando para los músicos suponía todo un reto, ya que, como acabamos de decir, es la música la que toma protagonismo frente a la palabra. Así que diferenciar de un requiem de otro era básicamente diferenciar una orquestación de otra. Era un carácter distintivo. Y Berlioz aprovechó este detalle. En cuanto a la estructura, no hay un arquetipo cerrado de Requiem estándar.
El de Berlioz consta de 3 bloques. El introito, que corresponde con el Requiem Aeternam, Señor, dales el descanso eterno, y con el Kyrie eleison, el Señor, ten piedad. Pasamos al segundo bloque, el del Dies Irae, el día de la ira, que alude, por supuesto, al juicio final. Y aquí encontramos, además del Dies Irae, el día de la ira, el Tuba Mirum, el de la trompeta sonará estruendosamente. Constituye los números del 1 al 2. El Quisum Miser, ¿qué será de mí? El Rex Tremendae Majestatis, Rey de terrible majestad. El Quaresme, buscándome. Y el Lacrimosa Dies Illa, el día de las lágrimas. Constituye los números del 3 al 6. Venga, dame más nombres, ya estos los tengo ya muy trabajados. Le sigue el ofertorio junto con el Domine Jesucriste, Señor Jesucristo, el Hostias, y no son bofetadas, sino que son oraciones, el Sanctus, conocido con el Santo, Santo es el Señor, Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. y terminamos con el Agnus Dei, con el Cordero de Dios. ¡Meh! 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 Y tenemos los números del 7 al 10. Bueno, ¿y qué tiene el Requiem de Berlioz que no tenga los demás? Pues no es su monumentalidad, precisamente. En la Francia de la primera mitad del siglo XIX se puso de moda la composición de obras gigantescas para conmemorar los actos de la Revolución Francesa. Tampoco es el uso de las 4 pequeñas orquestas dispuestas en los 4 puntos cardinales. Ni su grandilocuente título, La Gran Misa de los Muertos. Esto ya estaba inventado antes y lo hizo un compositor también francés, François-Joseph Gossec, en 1760, es decir, unos 80 años antes. A este también le iba la marcha de recopilar todos los músicos posibles. Sí, gatos revueltos ahí los unos con los otros, ¿eh? ¿A dónde hemos llegado, verdad? ¿A dónde hemos llegado? A mí me da igual porque en eso no tengo manía. De hecho, su Te Deum, el de Gossec, está compuesto para 300 músicos y más de 1000 cantantes. Entonces, ¿qué tiene de original el Requiem de Berlioz? Primero, el uso de una orquestación tan expresiva que sobra la palabra. Los continuos cambios de orquestación y de ritmo, lo cual le da a la obra un gran dinamismo y contribuye a una gran angulosidad. Momentos grandiosos seguidos de otros de gran intimidad. Es más, los silencios juegan un papel estratégico en la interpretación de esta obra. Y de esa monumentalidad y esa intimidad surgen dos factores. Primero, cuando en el Requiem se aluda a Dios, hablaremos de una orquesta soberbia y exuberante.
cambio reducida a la mínima expresión para momentos en el que se aluda al hombre. Una clara característica del romanticismo, la grandiosidad de la naturaleza pese a la insignificancia del hombre. Este detalle ya lo comentamos en el aria de Fausto, la invocación a la naturaleza en la condenación de Fausto. Por cierto, en la web de musicalisis.es puedes encontrar un artículo mucho más técnico sobre el Requiem de Berlioz, escrito por Agustín Charles. Abajo os dejo el enlace. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el que hemos analizado la estructura general del Requiem de Berlioz. Como siempre, si os ha gustado, dadle un like, compartidlo y sin duda alguna, dar la campanita. ¡Se acabó!